Bienvenidos a Historias Fascinantes. Hoy nos adentraremos en uno de los relatos más intrigantes de la historia, el enigma viviente conocido como Grigori Rasputin. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de su enigmática vida y también su muerte? ¿Eran sus poderes místicos reales o simplemente una estratagema maestra? Prepárense para un viaje fascinante a través de la vida de Rasputin. Grigori Rasputin vino al mundo en el remoto pueblo de Pokrovskoye, Siberia, en 1869. Fue el quinto de 9 hermanos. Creció en una aldea de campesinos donde no había escuela. No aprendió a leer ni a escribir, ni tuvo una educación formal. A los 18 años entró en el monasterio de Verkhovtye y solo aprendió las escrituras de memoria, que transmitió en todas las poblaciones que visitaba. En el monasterio, el monje Iliodor quiso prepararlo para el sacerdocio, pero a los 19 años abandonó la vida en el monasterio para casarse con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, y no se sabe a ciencia cierta cuántos hijos tuvo. Algunos afirman que fueron 4 y otros dicen que fueron 3. Aunque tiempo después también la abandona para irse de peregrinación a Tierra Santa. En su camino de peregrinaje entró en una secta cristiana, no aceptada por la Iglesia Ortodoxa, que promulgaba que mediante el placer sexual y el dolor se alcanzaba la iluminación. Rasputin siguió fielmente la primera. Luego de ganarse fama como sanador y monje, fue llamado a la corte en 1905. Sostenía que podía curar la hemofilia de Zarievich Alexei, el heredero al trono. La hemofilia es un trastorno genético que impide la rápida coagulación de la sangre, provocando sangrados que pueden llegar a ser mortales con cualquier pequeño incidente. Es una enfermedad que transmiten las mujeres, pero la padecen los hombres. Antes de la llegada de Rasputin, la zarina ordenó que todas las partes peligrosas, dentro y fuera del palacio, fueran cubiertas con gruesas telas para que su hijo pudiera jugar y correr más tranquilamente. Aún así, no se pudo evitar que tuviera más complicaciones, y en 1907 Alexei tuvo una hemorragia importante, y Rasputin acudió a sanar al Zarievich. Se cree que el monje con sus rezos y su gestión consiguió un efecto calmante en el niño, provocando una contracción de los vasos sanguíneos. El monje no permitía que se usaran fármacos. También se ha dicho que el hecho de que las hemorragias cesaran en su presencia era una coincidencia. Esto le valió la devoción y confianza absoluta de la zarina Alejandra, quien estaba convencida de que la vida de su hijo dependía de Rasputin. Incluso se comenzó a rumorear que este llegó a ser su amante. A partir de ahí, se dice que el zar no tomaba ninguna decisión sin su consentimiento. Su opinión también contaba a la hora de elegir a algunos funcionarios. Con el tiempo, Rasputin se convirtió en una leyenda viva. Su nombre se volvió sinónimo de misterio y engaño. Las historias sobre sus supuestos milagros y habilidades se volvieron cada vez más fantásticas, alimentando la intriga que lo rodeaba. Pero detrás de la cortina de su influencia, Rasputin llevaba una vida personal que desafiaba las normas sociales de la época. Era conocido por su comportamiento inmoral y su consumo excesivo de alcohol. Esto le confería una complejidad intrigante, llamándolo el monje loco. Pese a que a ojos contemporáneos Rasputin no parezca precisamente atractivo, parece que tenía un gran éxito no solo entre mujeres, sino también entre hombres, ya que era un seductor nato. Su mirada penetrante, su alta estatura y su carisma le valieron una larga legión de seguidores y se dice que era bastante libertino. La vida ajetreada y la excesiva influencia en el zar y la zarina comenzaron a inquietar a funcionarios de la corte, que se volvieron sus enemigos. Rasputin frecuentaba el círculo de aristócratas homosexuales, y precisamente de este círculo saldrían 2 de los autores de su asesinato. Parece que el conde Félix Felixovich Sumarov Elston,
uno de sus verdugos, se acercó a él para que éste le curara su enfermedad, pero en lugar de esto el místico trató de seducirlo, lo que le ofendió gravemente. Tiempo después, pese a que había sido advertido de los peligros que corría, Rasputín acudió en la noche del 29 de diciembre al palacio del príncipe Félix Yusupov, donde le habían dicho que le esperaba su esposa, Irina Alexandrovna Romanova. El místico no la conocía personalmente, pero la codiciaba por su belleza y su gran riqueza. Ella fue el cebo perfecto, pese a que ni siquiera se encontraba en Rusia aquella noche. Con la excusa de que su mujer estaba atendiendo a unos invitados, Yusupov le ofreció té y pastas para hacer más llevadera la espera, aunque su verdadera intención era envenenarlo con el cianuro que llevaban los alimentos. No obstante, no surtió efecto, y dicen que Rasputín hasta se puso a tocar guitarra y cantar. Desesperado, Yusupov le dispara varias veces por la espalda y le da por muerto. Pero al cabo de un rato descubre con horror que el místico sigue vivo y trata de huir. Entonces, otro de los conspiradores, el gran duque Vladimir Purishkevich, le dispara mientras éste corre por la nieve y logra darle en el hombro haciéndolo caer. Un tiro de gracia en la cabeza le dio por fin muerte. Y por si no fuera suficiente, los asesinos de Rasputín lo ataron y lo lanzaron al río Neva, donde su cadáver fue recuperado días después totalmente congelado. Fue enterrado junto al palacio de Tsarskoye Selo. En enero de 1917, los partidarios de la revolución desenterraron su cuerpo y lo quemaron en el bosque de Pargolovo, donde sus cenizas fueron esparcidas. Pero una investigación llevada a cabo por la BBC en 2004 ha demostrado que el MI6 estuvo implicado en el asesinato de Rasputín y que fue el agente Oswald Reiner el que le dio el tiro en la cabeza. ¿Qué hacían los británicos implicados en esa trampa palaciega? En plena Primera Guerra Mundial se cree que los servicios secretos querían eliminarlo, ya que Rasputín quería negociar la paz entre Rusia y Alemania. Y debido a su gran influencia sobre el zar, no era descartable que esto ocurriera. Si el acuerdo se hubiera consumado, 350.000 soldados alemanes habrían podido ser redirigidos para luchar contra los aliados en el frente occidental. Antes de morir, Rasputín le escribió al zar Nicolás para predecir que si él era asesinado por funcionarios del gobierno, toda la familia imperial sería asesinada por el pueblo ruso. Su profecía se hizo realidad 15 meses después, cuando el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados durante la Revolución Rusa. ¿Quién fue Rasputín en realidad? ¿Un místico? ¿Un santo? ¿Un hábil manipulador? Su muerte sigue envuelta en dudas, y aunque fue muy difícil, sus enemigos lograron su desaparición. Su influencia en los eventos que llevaron a la caída de los Romanov es innegable. Su figura sigue dando pie a numerosas especulaciones, siendo retratado en películas, libros y obras de teatro. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para conocer más historias fascinantes.